Muchas gracias tanto por la invitación de las dos instituciones que organizan este evento como por la presentación. Un honor compartir la mesa con tan distinguidos profesionales y con este auditorio. Como ha sido mencionado por el doctor Cabezas, el tema específico que me corresponde es el de gobernanza y rectoría de la calidad en los servicios de salud. Es un tema, en realidad, no es simple, porque gobernanza alude a gobierno, a autoridad, a orientación general, pero no solo como gobierno, sino como compartir las responsabilidades de gobierno con las diferentes instancias de la sociedad, lo que hace más complejo, más aún en un sistema como el nuestro que es fragmentado, como bien sabemos. Me voy a permitir hacer una referencia un poquito a la historia, para complejizar más todavía el tema, porque esta relación entre Estado y sociedad la podemos ver desde el Tahuantinsuyo, pero más que Estado como lo concebimos ahora, es cómo se relaciona la comunidad, la sociedad en su conjunto, con lo que hoy se ha dado en llamar, creo que con buen criterio, el cuidado de la salud. Parte del cuidado de la salud es la atención médica, pero el cuidado de la salud es un término más amplio y David Tejada de Rivero nos insistía permanentemente que ese era el contenido esencial de la atención primaria de salud, tratando de recuperar eso. Y por eso una mirada pretenciosa pero breve a la historia, yo quiero referirme, lo he hecho en otras oportunidades también, hay un libro que yo recomiendo que es el del historiador israelí Yuval Harari, que se titula Sapiens y hace una historia de la humanidad. Y él dice una cosa muy interesante, dice, los neandertales, hablando de 70.000 años antes de nuestra era, empleaban utensilios y fuego. Está describiendo las principales características de ese grupo humano. Empleaban utensilios y fuego, eran buenos cazadores y aparentemente cuidaban de sus enfermos y débiles. Una característica esencial que describe. Porque dice, los arqueólogos han descubierto huesos de neandertales que vivieron durante muchos años con impedimentos físicos graves, que son prueba de que eran cuidados por sus parientes. Es decir, el cuidado de la salud es un elemento inherente al ser humano, a la comunidad, a la familia. Es, por lo tanto, el sentido más gregario, más de asociación de especie, el que está en la base de la atención a otras personas, en el cuidado de las personas. Y creo que hay que rescatar ese principio, porque eso es lo que atraviesa la historia. Y eso es lo que debemos ponerlo, digamos, por delante cuando analizamos ya en nuestra época contemporánea. Pero también en el Tahuantinsuyo, o sea, en nuestra historia, este elemento estaba muy presente. Ustedes conocen, porque estas figuras son de las crónicas del buen gobierno de Guamán Poma de Ayala, ¿no es cierto?, que es un mestizo que, digamos, ha descrito por la tradición oral cómo era el Tahuantinsuyo en sus diversos aspectos. Y él hace una referencia a la atención de un paciente, de una persona, y dice, santa obra de la caridad que tienen los indios de este reino con sus prójimos, darle de comer a los pobres, enfermos y peregrinos en la ley antigua y la ley de Dios. Claro, ya es una mezcla entre lo hispánico y lo inca e incluso pre-inca. Pero más que esta figura, él describe que habían ordenanzas
de los incas, que eran mandatos de cómo orientar el cuidado de las personas, en general, incluyendo el cuidado de los enfermos. Dice, por ejemplo, esto es tomado textualmente de la obra de Guamán Poma: mandamos en todo el reino haya abundancia de comida y que se siembre muy mucho maíz y papas y ocas, y que hayan cabi, caya, chuño, tomas, chochoca y quinoa, oyuco, mashua, todas las comidas, hasta las hierbas, yuyos acuáticos, los sequen para que tengan que comer todo el año, y se siembre de comunidad y sapsi de maíz, papas, ají, magro y algodón, y cojan flor de pahuaque de quechua y otras hojas para teñir colores, de cada año den cuenta, y no lo haciendo los dichos corregidor Tocricoc, los castiguen cruelmente en este reino. Mandamos en este reino, en los pueblos, han de comer en la plaza pública caciques principales, indios, chicos y grandes, para que se alleguen todos los pobres y huérfanos, viudas, enfermos, viejos, ciegos y tullidos, peregrinos caminantes, todos coman por la caridad y de ser uso y costumbre de primer gente y ley y buena obra y misericordia a Dios en este reino. Es decir, ¿qué cosa está diciendo? Un mandato de, primero, prevención, lo que hoy diríamos seguridad alimentaria, ¿no? Tener alimentación todo el año, y eso es cuidado esencial de las personas. Pero además dice que se preparen las comidas en las plazas públicas y se den a todos la alimentación, incluyendo los enfermos y todo el mundo. Es decir, una participación de la comunidad en algo tan esencial como es el cuidado de las personas, desde la alimentación, pero también en los aspectos específicos de la salud. Dice, por ejemplo, un cocruna, dice, personas enfermas o discapacitadas de cualquier edad, les daban casa y cementeros y personas a su servicio, así no necesitaban hospitales ni limosnas. Claro, el concepto de hospitales no existía en el Tahuantinsuyo, ¿no es cierto? Porque había una organización social que los atendía. Dice además otras cosas interesantes, aparte de muchas otras que no he querido incorporar ya por el tiempo. Orientaciones para los niños juguetones 5 a 9 años, cuya una de sus funciones era cuidar a los niños más pequeños, por ejemplo, o los niños de teta que comienzan a gatear y cómo orientan a la atención integral, y cuando, por ejemplo, son huérfanos, son asumidos íntegramente por la sociedad. Bueno, esto es parte de la atención a las personas sanas, pero en ese contexto las enfermas. Es decir, una relación entre la sociedad y las personas que tienen la necesidad de ser atendidas, o como en este caso, ahí sí hay Estado, ahí sí son órdenes que se dan para que todo el mundo las cumpla y para que se pueda integrar. Eso significó, sin embargo, en el periodo de la conquista y luego durante la colonia, la desaparición de esta esencia de atención a las personas, y pasó a depender estrictamente de la capacidad de cada familia. Todo el periodo colonial es una ruptura con esta tradición histórica, digamos así, del cuidado de las personas, y pasó a ser, como digo, una responsabilidad exclusivamente de la familia, hasta que apareció la caridad. Recordemos que el Hospital San Andrés, que es el primer hospital que se funda en Lima en 1548, que es el primer hospital en Sudamérica, segundo en América, porque el primero se hizo en México. Era inicialmente un hospicio donde se llevaba a la gente pobre que no tenía familia y que no podía ser atendida por su familia, que era la forma como se atendían. ¿Pero qué quería decir eso?
que el Estado colonial no asumía responsabilidad alguna para con las personas que necesitaban atención de salud, a diferencia de lo que era la sociedad del Tahuantinsuyo, digamos así. Y es ahí donde se crean los hospitales, y es esta tradición la que se ha mantenido hasta el siglo XX. La atención vía los hospitales, pero a través de este manejo fundamentalmente de caridad, no solo fue parte de la colonia. Con la independencia se mantuvo durante la República y se mantuvo hasta el siglo XX, que recién cambia cuando se incorporan derechos sociales de las personas que sí tienen que ser atendidos por el Estado. En el virreinato desapareció, por lo tanto, esa responsabilidad social y se mantuvo la responsabilidad de la caridad a través de grupos religiosos y las donaciones de la gente pudiente. El cuidado de la salud, en ese sentido, cambia recién en el siglo XX. ¿Y cuáles son los factores de cambio? Donde aparece la salud como un derecho que no existía en todos los años o los siglos previos de la colonia. Porque el modelo de cuidado de la salud de la colonia basado en la caridad que acabamos de describir continuó, como dice la lámina, durante la República hasta el siglo XX, cuando empiezan a reconocerse progresivamente derechos sociales que se plasman recién en la Constitución del 33. La Constitución del 33 es la primera constitución que reconoce derechos en educación, en salud y en trabajo. Por eso no es casual que el Ministerio de Educación se fundó el año 34, el Ministerio de Salud el 35 y el Ministerio de Trabajo el 42. ¿Por qué? Porque el Estado necesitaba implementar derechos que acababan de ser reconocidos. El año 36 se crea la Seguridad Social, que reconoce el derecho a la salud a quienes tienen trabajo estable y aportan, ¿no es cierto? No al resto. Y hay una combinación, y es el inicio, digamos, de esta fragmentación que tenemos hasta la actualidad, la creación de las sanidades que conocemos con mayor fuerza a partir de los 50, la creación de los servicios de salud por iniciativa privada, esto es desde finales del siglo XIX, en 1865 es la Maison de Santé, que es la primera clínica privada en el país y luego todas las que ya conocemos. Y digamos, en ese resumen, el impulso al aseguramiento universal como forma de garantizar el acceso a los servicios de salud para todas las personas que se aprueba el año 2009. Como un ejemplo de cómo se graficaron los derechos sociales en la Constitución del 33, educación, creo yo, ha tenido en la Constitución una representación más gráfica y más concreta. Por ejemplo, el año 33, la Constitución decía, el artículo 72, la enseñanza primaria es obligatoria y gratuita, o sea, acceso universal para la primaria. El Estado fomenta la enseñanza en sus grados secundario y superior con tendencia a la gratuidad. Esto en las constituciones posteriores se amplía: inicial, primaria, secundaria, universal y gratuita. No hay un equivalente en la Constitución en lo que se refiere a salud, con ese carácter, digamos. El derecho, el acceso, por decir, universal y gratuito, no está planteado en la Constitución y tiene los matices donde el aseguramiento trata de avanzar. En el caso de salud, el 33 se hace un reconocimiento particularmente a los niños. Dice, es deber primordial del Estado la defensa de la salud física, mental y moral de la infancia. O sea, lo restringe ahí, aunque es un paso positivo sin duda, y defiende los derechos del niño, etc. En ese contexto de identificar la atención y el cuidado de la salud como derechos, creo que hay que resaltar, porque esto es
de las últimas décadas, la creación de la Superintendencia Nacional de Salud, el año 2009, que con el fin de defensa de los derechos de las personas. La ley 29414, que es la ley general, que modifica la Ley General de Salud del año 96 y que reconoce los derechos de los ciudadanos en salud, particularmente en el caso de la atención, que garantiza el acceso, la información, atención y consentimiento informado. Y luego otras normas, como el reglamento de esa ley, el decreto legislativo 1158, que amplía las funciones de su salud, y la normatividad que ha venido impulsando su salud en los últimos años. Pero en ese contexto, digamos, ¿cómo interviene en la necesidad de la calidad y la normatividad de la calidad y la gobernanza con relación a la calidad en lo que se refiere a los cuidados? Como sabemos, la Organización Mundial de la Salud, y el Perú ha hecho suyo esta definición, señala que las características esenciales de la calidad en el cuidado de la salud son alto nivel de excelencia profesional, uso eficiente de los recursos, mínimo riesgo para el paciente, alto grado de satisfacción del paciente y valoración del impacto final en la salud, ¿no? Son los elementos centrales para garantizar la calidad en la atención. Pero la gobernanza y la rectoría en el derecho al cuidado integral de la salud y por lo tanto a la calidad, hay que enfocarlo desde el otro ángulo de qué es la rectoría. Porque gobernanza, hemos dicho, es la referencia a la orientación de gobierno compartido, es decir, no solo el gobierno, sino con las diferentes instituciones de la sociedad que pueden orientar esas acciones. Pero la rectoría es el rol conductor del Ministerio de Salud, es decir, del representante de gobierno. Y esto también está definido a nivel internacional y en el país, porque la rectoría comprende 6 grandes dimensiones. 1 es la conducción sectorial, es decir, las políticas. 2 es la regulación, es la vigilancia del cumplimiento de las políticas. 3 es la modulación del financiamiento, un sistema mixto, fragmentado, tiene diferentes formas de financiamiento y hay que garantizar equidad en lo posible en el financiamiento. La garantía del aseguramiento, la armonización de la provisión, en la cual se centra principalmente el tema que estamos tratando, que es la calidad de la atención. Y armonización de la provisión es normar las condiciones para la atención y garantizar el cumplimiento en cualquiera de los prestadores. Y ese es rol rector, así como ejecución de las funciones de la salud pública. En este esquema, como se puede observar, digamos, la rectoría del MINSA se da en estas 6 dimensiones de la rectoría que hemos visto: conducción, regulación, funciones esenciales, aseguramiento, modulación del financiamiento y armonización de la prestación. Esas son las orientaciones. Las 3 de arriba son exclusivas de gobierno. Sin embargo, la conducción, y esto es parte de la gobernanza en nuestra legislación, combina la participación del Ministerio de Salud como representante del gobierno y otros actores, todos los demás actores en salud en la sociedad. Está la seguridad social, las Fuerzas Armadas, está la academia, la sociedad civil, etc. La regulación es precisar las normas y supervisar su cumplimiento, pero en el marco de la descentralización, esas funciones que son exclusivas de gobierno se comparten con los otros niveles de gobierno. Y este es uno de los temas importantes a precisar, cómo es ese compartir, manteniendo la rectoría nacional con el gobierno, los gobiernos regionales y locales. Igual en las otras funciones exclusivas, pero en las funciones que son compartidas
con otras instituciones del sistema. Está el aseguramiento, porque hay aseguramiento público, hay aseguramiento de salud, el aseguramiento privado, igual el financiamiento, y la prestación. Y la prestación, como bien se señalan en el cuadro, es pública, es de la Seguridad Social y es privada. Entonces, en este compartir las diferentes acciones de la prestación, como es la promoción, la prevención y la atención, es que la rectoría se da a través de las normas de cómo se debe ejercer la atención médica, cómo se debe conducir los procesos, pero particularmente cómo se deben respetar los derechos de los ciudadanos en esta acción. Por lo tanto, ya en nuestra sociedad y en nuestra época, que es obviamente mucho más compleja que en periodos sociales anteriores, esta función importante de gobernanza se combina con rectoría del Ministerio de Salud, pero a la vez comparte funciones con los otros actores, porque los derechos de los ciudadanos son los mismos, independientemente de que se atienda en el sector público, se atienda en la seguridad social, en el sector privado o en cualquiera de los sectores. Para terminar, desde mi punto de vista, tenemos el enorme reto de orientar este tema de la prestación de servicios de salud, tanto a nivel preventivo, promocional o curativo, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que como sabemos se aprobaron en el 2015 hacia el 2030. Es esa la orientación en la cual tenemos metas que cumplir, porque son metas aprobadas a nivel internacional, pero asumidas por el país, y donde creo que tenemos todavía pendientes. No hemos articulado como país con los diferentes mandatos que tenemos y metas a alcanzar al 2030, como es reducir la mortalidad materna, como es la mortalidad neonatal, como es, miren, no se trata de reducir VIH, SIDA, TB, es poner fin al VIH, SIDA, TB y malaria como retos al 2030, y estamos a 11 años, y eso nos plantea retos tremendos, así como reducir a 1/3 la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles y promover la salud mental, fortalecer prevención y tratamiento del abuso de sustancias adictivas y del alcohol, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones por accidente de tránsito, garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual reproductiva, lograr la cobertura sanitaria universal, incluyendo protección financiera, y reducir considerablemente entre las muertes y enfermedades causadas por productos químicos peligrosos, metas principales. Sin embargo, revisando los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sin duda tenemos la magnitud del reto que como país debemos alcanzar, y en cuyo contexto hay que ubicar este tema de la atención, los cuidados de las personas, la calidad de los mismos, y para ello la rectoría y la gobernanza. Ese es, a grandes rasgos, el tema que quería plantearse. Gracias. Muchas gracias, doctor Ugarte, por su exposición. Es interesante este recuento que se hace desde la historia de la atención, que está ligada al ser humano, ¿no? y todo lo que nos ha expuesto el doctor Ugarte.